Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. En este nuevo día, el Ministerio Libertad saluda a cada uno de ustedes, amados oyentes, animándote a perseverar en las cosas de Dios, a que no claudiques, no te desanimes, más por el contrario, persevera en tu llamado. En una de las profecías de Isaías nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado, voz que decía que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es tu palabra, Señor. Amén. Hoy desarrollaremos el agradecimiento a nuestro Dios, no solo de palabra, sino sobre todo de lo más profundo de nuestro corazón. Acompáñenos, por favor, al libro de Lucas 17, versículos del 11 al 19. La escena que el doctor Lucas nos presenta es de 10 personas prácticamente sentenciadas a muerte por la lepra. 9 de ellos eran israelitas y uno samaritano. En la vida normal, los judíos y samaritanos no se relacionaban en absoluto, como leemos en Juan 4:9. Estos 10 hombres tenían la misma necesidad y el mismo problema, aunque haya sido distintos. Al acercarnos y observarlos más detenidamente, nos hubiéramos quedado horrorizados al ver las terribles deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros y en las pocas partes expuestas del cuerpo. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Muchas veces leemos que el Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades, pero en pocas ocasiones curó varios enfermos del mismo mal. En Mateo 20:30 tenemos a los 2 ciegos sentados junto al camino, a quienes sanó. Cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común que padecen de la misma enfermedad, como por ejemplo la diabetes, suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevarla. Pienso que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. Quien está en un estado incipiente del mal, al contemplar a quien ya se encuentra en su etapa final, dirá:
para sus adentros, ojalá nunca llegue a tal estado. Los que todavía estaban mejor han de haber visto en los otros la condición que les esperaba a ellos. Observemos que cuando aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea, que Jesucristo nunca participó de ningún tipo de segregación, como se ha hecho en varios lugares y actualmente al grupo de latinos deportados de Norteamérica. Luego vemos que cuando entró en una aldea salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Creemos que no eran de la aldea, pues no les estaba permitido vivir en la comunidad. En Levítico nos dice, en cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará, impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Es decir, que al problema de una grave enfermedad le seguía la separación de los suyos, debiendo aislársele de los demás seres humanos. No bien se diagnosticaba el mal, que era pronunciado mundialmente con horror, debía abandonarse todo: familia, amigos, vecinos, ocupación y lugar de trabajo. Muy raramente en aquella época, cuando no existía tratamiento alguno, se producía el reingreso de alguno a su comunidad. Una gran noticia llegó a ser grupo de personas que el maestro estaba pasando cerca de su asentamiento y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús notó movimiento de ellos, es decir, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Fácil hubiera sido al Señor Jesús ignorar aquellas voces distantes. Es más difícil negarle algo a alguien que se nos apersona a que si nos escribe o telefonea pidiendo algo. Notemos la respuesta del Mesías: id, mostraos a los sacerdotes. Algunos de ellos podrían haber pensado: ¿qué está diciendo? Todavía recuerdo cuando el sacerdote me dijo: es lepra. Pero esa voz le responde desde la distancia con fuerza y seguridad. Lo poco que oyen le es suficiente y deciden obedecer. Pero mientras iban alejándose, seguramente que hubo uno que primeramente sintió que algo había sucedido en su cuerpo. Pronto la sorpresa fue colectiva. Habían quedado limpios. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar en el camino. Ignoramos si fue a poco de salir o tras un buen rato de caminata. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. No es que el Señor Jesucristo no pudiera hacer el milagro de inmediato y a la distancia, con el solo poder de su voz, sino porque quiso hacerlo así para que se demostrara la obediencia de la fe en su palabra. La actitud de uno de ellos, entonces, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Aunque su acento extranjero sonara distinto, a él ninguna otra cosa le importaba sino glorificar a Dios. El milagro que siempre había soñado finalmente se producía, mostrando agradecimiento a quien él reconoce su sanidad. Y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. La escena es maravillosa. Allí a la distancia han quedado los 9 que también han sido sanados. Aquí delante de Jesús de Nazaret está un hombre que mira sus manos y que probablemente dice algo así: ¿cómo? Es increíble, increíble. Por primera vez en mucho tiempo puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y gritar que es inmundo. Postrado con el rostro en tierra, le da gracias. Estoy convencido de que no fueron unas palabras formales de muchas gracias para regresar pronto a casa, sino que una y más veces repetida con tanta sencillez desde lo profundo de su corazón,
sus muestras de honra, gratitud al Señor. La afirmación que el maestro tuvo hacia la persona agradecida. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo se levantó del suelo hasta que Jesús se lo ordenó, la gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Jesús de Nazaret le dijo, tu fe te ha salvado. Esta frase no fue dicha a los otros 9 que solamente fueron sanados. Este hombre no fue solamente sanado, sino también salvado. Es decir, que Jesucristo le otorgó la salvación de su alma. También le dice, levántate, vete. Es decir, ahora puedes ir a hacer lo que te dije que hicieras. Muéstrate a los sacerdotes. Amado amigo, sea agradecido delante del Señor. Muchas veces no valoramos las bendiciones que recibimos de Él, la vida, la salud, su misericordia, la familia, la iglesia, el trabajo y cuántas cosas más. Vemos que el leproso agradecido obtuvo lo mejor, la salvación, lo que no pasó con los 9 restantes. Agradézcale, preséntese en oración delante de Él y tenga un corazón agradecido. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego.